Buen día, queridas compañeras, hermanas, amigas. Estamos agradecidos con nuestro Dios porque estamos terminando ya con este seminario, nuestros seminarios de manos que tejen. En esta ocasión, con sabiduría. Manos que tejen con sabiduría. En nuestro servicio hacia Dios, Dios espera que lo hagamos con sabiduría también, con nuestros recursos, nuestro tiempo, los talentos que Él nos ha dado, pero requerimos de sabiduría. El objetivo de este seminario es distinguir entre el servicio común y el servicio sabio. Son diferentes. Vamos a ver. Nuestra lectura bíblica dice Efesios 5, 15 y 16. Así que tengan cuidado de vuestra manera de vivir. No vivan como necios, sino como sabios, aprovechando al máximo cada momento oportuno, porque los días son malos. Qué interesante este versículo. Vamos a ver definiciones de sabiduría. Aquí les comparto dos de ellas. La sabiduría es el conjunto de conocimientos amplios y profundos que se adquieren mediante el estudio o la experiencia. Otra definición de sabiduría es: la sabiduría es la facultad de las personas para actuar con sensatez, prudencia o acierto. ¿Necesitaremos sabiduría cuando servimos a los demás? Yo pienso que sí. Recordemos este versículo del apóstol San Pablo, una recomendación muy importante. Tengan cuidado de su manera de vivir. Tengan cuidado de cómo sirven a los demás, pudiéramos parafrasearlo, ¿verdad? No vivan como necios, sino como sabios, aprovechando al máximo cada momento oportuno, porque los días son malos. Y este texto lo vamos a desglosar para poder entender un poquito más qué nos quiere decir el apóstol San Pablo. La primera parte de este versículo nos dice que la razón de este consejo es para aprovechar las oportunidades. Ahí donde ustedes están, queridas hermanas, compañeras, ¿tienen oportunidades de servir? ¿Creen que haya necesidad en este mundo? Claro, ¿verdad? Y más ahora que estamos en pandemia, hay muchas oportunidades, hay mucha necesidad, hay muchas personas esperando mano ayudadora que las guíe al camino de la salvación, que las guíe en sus problemas, en sus dificultades, en sus necesidades. Hay oportunidades de servicio donde la necesidad es evidente, no tenemos duda, pero hay oportunidades de servicio donde la necesidad no se ve a primera vista. En uno de los seminarios que estuvimos viendo aquí en Manos que Tejen, aprendimos la importancia de observar. ¿Lo recuerdan? Esta habilidad nos ayuda a saber discriminar para entonces así poder destinar los recursos que tenemos, para poder usar nuestro tiempo sabiamente. Y sigue diciéndonos el apóstol San Pablo, la razón de este consejo es porque los días son malos. Muchas personas disimulan vivir una vida de extrema pobreza para aprovecharse de las personas que son compasivas. Miles de historias se escriben cada día acerca de personas que abusan de la bondad de otras. Dice Mateo 24:12, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Vivimos en estos últimos días estas situaciones y Dios desea que pidamos el Espíritu Santo para que nos dé la sabiduría y podamos conocer verdaderamente quiénes son las personas que necesitan de nuestra ayuda. Que Dios nos ayude a distinguir esa diferencia. Y también el apóstol Santiago, en Santiago 1:5 dice, si a alguno de ustedes le falta sabiduría, pídala a Dios y Él se la dará, pues Dios da a todos generosamente sin menospreciar a nadie. Qué hermoso, ¿verdad? Es probable
que nosotros seamos muy cortos, nuestra vista sea muy corta para poder realmente conocer a las personas, pero Dios puede darnos esa sabiduría. Y queridas hermanas, de todas las promesas que hay en la Biblia, aquellas donde demandamos sabiduría es en aquellas donde se nos asegura bendiciones abundantes. Así es que echemos mano de este recurso que el cielo nos da. Pidamos en oración el Espíritu Santo y sabiduría, porque Dios no quiere que dediquemos nuestros recursos en personas que no le darán buen uso. Él no quiere que dediquemos nuestro tiempo para ayudar a personas que por comodidad o por pereza están en situaciones muy difíciles, muy críticas, están en situaciones lamentables, pero realmente es por la comodidad en la que ellos quieren vivir, por las decisiones inadecuadas que ellos toman. Sin sabiduría es imposible distinguir entre aquel que verdaderamente necesita del quien no tiene necesidad. Y también es conveniente pedir sabiduría de lo alto para poder auxiliar a las personas que hemos detectado que están en verdadera necesidad y no darles realmente el pescado, sino enseñarles a pescar, tener el tiempo, el dinero, las fuerzas, la voluntad para enseñarles a pescar de tal manera que cuando nosotros ya no estemos, ellos puedan echar mano de este recurso y puedan salir adelante. Hay otro versículo que quiero compartirles. ¿Quién es sabio y entendido entre ustedes? Que lo demuestre con su buena conducta mediante obras hechas con la humildad que le da la sabiduría. Y viene a nuestra mente otro versículo, ¿verdad? El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Hay que ser humildes, reconocer nuestras limitaciones y reconocer también la grandeza de Dios para bendecirnos. Pidamos sabiduría a Dios. Y también este versículo nos dice que debemos conducirnos con humildad. Quizás se refiera a nuestra actitud hacia las demás personas. Tener en mente que siempre podemos aprender algo de los demás. Dios puede darnos también esas bendiciones al auxiliar a otros. No solamente vamos a dar bendición, sino que recibiremos bendiciones porque cada persona puede tener algo que nosotros podemos aprender. Dice el sabio Salomón, el hombre sabio por excelencia a través de lo largo de la historia. Ve a la hormiga, oh perezoso, observa sus caminos y sé sabio, la cual sin tener jefe, ni oficial ni señor, prepara en el verano su alimento y recoge en la cosecha su sustento. Las hormigas nos dan grandes enseñanzas de sabiduría, porque ellas son muy sabias, son inteligentes, son provisorias, son ordenadas, son unidas, son organizadas. Ellas tienen sus propias estrategias, ellas tienen su propio plan de trabajo cada día y ellas también se mueven sincronizadas, en armonía unas con otras, son muy unidas. Y muchas lecciones más podemos aprender acerca de las hormigas. El sabio Salomón nos invita a que aprendamos de ellas. Y también el espíritu de profecía nos habla acerca de la sabiduría que necesitamos al querer servir a los demás. Dice la hermana White, no hagan nada sin buscar la sabiduría de Dios, quien ha prometido dar liberalmente a todos los que se la pidan, sin reconvenir a nadie. Ay, qué bendición, ¿verdad? Que podamos acudir a nuestro Dios. Aprendamos a desarrollar este hábito. No hagan nada sin buscar la sabiduría de Dios. Por nuestras propias fuerzas y con nuestros propios talentos que Dios ya nos ha dado, podemos realizar muchas cosas, pero es muy importante buscar la dirección de Dios cada vez que salimos a ayudar a los demás o cuando estamos preparando nuestras estrategias para ir a servir a la comunidad. Y hay otra cita del Espíritu de Profecía que dice, no se los puede comprar con dinero. La inteligencia y la sabiduría no pueden alcanzarlos ni podéis esperar conseguirlos por vuestro propio esfuerzo.
pero Dios os los ofrece como un don, sin dinero y sin precio. ¡Qué bendición! Y les sigo compartiendo. Dice otro párrafo del Espíritu de Profecía. Cuando pidan a Dios que les ayude, honren a su Salvador creyendo que reciben su bendición. Todo poder y toda sabiduría están a vuestra disposición. No tenemos más que pedir. Amén. Qué hermosa cita. Y por último, Él os conducirá con seguridad y os capacitará para que hagáis sendas rectas para vosotros mismos y para los demás. Os dará conocimiento, sabiduría e idoneidad para un servicio más completo. ¿Cuántas promesas, verdad? Les comparto una historia. Había una vez en el lejano oriente un hombre considerado muy sabio. Un joven viajero decidió visitarle para aprender de él. Maestro, le dijo, me gustaría saber cómo llegar a ser tan sabio como usted. Y el maestro le contestó, es muy sencillo. Yo solo me dedico a buscar perlas de sabiduría. ¿Ves aquel baúl? Y el joven respondió, sí. Allí tengo todas las perlas que he acumulado durante mi vida. Son perlas de sabiduría. Sí, dijo el joven, pero ¿dónde puedo encontrarlas yo? Están en todas partes, contestó el maestro. Es cuestión de aprender a discernirlas. La sabiduría siempre está preparada para quien esté dispuesto a tomarla. Ah, ya, dijo el joven. Lo que me está diciendo es que tengo que ir descubriendo lo que hay de sabio en cada persona para crear mi propia sabiduría y compartirla después con los demás. Exactamente. Pareciera como si se hubiera formado con las palabras de este joven una nube que se condensara y se solidificara y entregara una perla preciosa de sabiduría. El maestro le dijo, realmente mi única sabiduría es recopilar estas perlas para después saber utilizarlas en el momento oportuno. Si mantenemos un espíritu humilde y una actitud de aprendizaje con las demás personas, podemos adquirir mucha sabiduría. Hay otra historia. En cierta ocasión, un joven llegó a un campo de leñadores con el propósito de obtener trabajo. Habló con el responsable y este, al ver su aspecto y la fortaleza que tenía, le dijo, está bien, tienes el trabajo, mañana empiezas. Durante su primer día en la montaña, trabajó duramente, cortando con su hacha muchos árboles. Durante su segundo día de trabajo, igual, con muy buena actitud, él fue a la montaña a cortar árboles, pero su producción fue escasamente la mitad del primer día. El tercer día se propuso mejorar la producción. Desde el primer momento golpeaba con el hacha los árboles. Aún así, los resultados fueron nulos. Cuando el leñador jefe se dio cuenta del escaso rendimiento de este joven leñador, se acercó y le preguntó, ¿cuándo fue la última vez que afilaste tu hacha? Y el joven respondió, oh, no, no he podido afilarla, no he tenido tiempo. He estado cortando y cortando árboles. Moraleja, que Dios nos dé sabiduría, queridos hermanos, porque en nuestro servicio hacia Dios debemos aprender también a detectar lo que es más importante. Debemos aprender también a tener sabiduría para establecer prioridades. Lo que es más importante es primero y se tiene que hacer. Y así sucesivamente. Que Dios nos dé sabiduría para visualizar, porque nuestra vista es corta, nosotros nada más vemos hasta donde están nuestros ojos. Pero Dios ve las cosas desde el fin hasta el principio.
Él conoce los resultados. Si hacemos las cosas de una manera o si las hacemos de otra manera, Él sabe hacia dónde nos conducirá. Que Dios nos dé mucha sabiduría para elegir el camino correcto, que quizás sea el más difícil, que quizás sea más penoso o más incómodo, pero que al fin nos conducirá a realizar un servicio lleno de eficiencia, lleno de sabiduría. Las siguientes reflexiones pueden asemejarse a nuestra realidad, probablemente, ¿verdad? Usted tiene el hábito de juntar objetos creyendo que un día, sabrá Dios cuándo, va a precisar de ellos. Usted tiene el hábito de juntar dinero y no gastarlo, pues piensa que en el futuro podrá hacer falta. Usted tiene el hábito de guardar ropa, zapatos, muebles, utensilios domésticos y otras cosas del hogar que ya hace bastante tiempo que no ocupa, pero ahí las tiene reservadas. Y yo le hago una pregunta. ¿Y las personas que tienen necesidad? No guarde mientras otros necesitan. Eso es falta de sabiduría también. Es necesario abrir las manos para compartir, a fin de experimentar alegrías desconocidas. Y una vez vaciadas nuestras manos, habiendo ayudado a otros, Dios podrá nuevamente llenarlas. Un psicólogo en una sesión grupal tenía un vaso en su mano con agua y todos esperaban la típica pregunta. ¿Está medio lleno o medio vacío? Sin embargo, el psicólogo no hizo esta pregunta. Él hizo otra pregunta diferente y dijo, ¿cuánto pesa este vaso? Y las respuestas se dejaron venir, ¿verdad?, entre la audiencia. Y coincidieron que entre 200 o 250 gramos pesaba ese vaso. A lo que el psicólogo respondió, el peso absoluto de este vaso no es realmente importante. Depende de cuánto tiempo yo lo sostengo en mi mano. Si lo sostengo un minuto, pues no pasa nada. Pero si yo sostengo este vaso todo un día, seguramente mi brazo se entumecerá y se paralizará. El peso del vaso no cambia, pero cuanto más tiempo yo lo sujete, cuanto más tiempo lo sostenga, se volverá más pesado, más difícil de soportar. Y entonces el psicólogo añadió, las necesidades de otros son como este vaso de agua. Si no las atiendes en un principio, quizá no pasa nada. Pero si las ignoras un poco más de tiempo, pueden avanzar, pueden agravarse. Y si las ignoras por completo, pueden acabar por morir sin ninguna esperanza. Es de sabios actuar en el momento apropiado, como dijo el apóstol San Pablo, pues mañana puede ser demasiado tarde. Dice el doctor Seuss, cuanto más leas, más cosas sabrás. Cuanto más sepas, más lejos llegarás. Así es que es importante que dentro de la sabiduría que necesitamos nosotros recolectar, aprendiendo de las demás personas, en las Sagradas Escrituras, en el espíritu de profecía, no dejemos de estar cultivándonos, estar leyendo. Que Dios los bendiga grandemente. Que Dios nos dé sabiduría para visionar como Él ve. Que Dios nos ayude a hacer nuestro servicio cada vez más efectivo mientras le servimos con amor. Bendiciones.